Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome Calvin Phillips. Jugadores demasiado buenos para sus equipos. Hace aproximadamente un año hicimos este mismo síndrome con el nombre de Rodrigo de Paul. Fue una idea que le gustó mucho a ustedes y una idea que a mí me pareció interesante cuando la hice. La realidad es que pasó un año, el video claramente quedó desactualizado. Fíjense que, por ejemplo, De Paul pasó del Udinese al Atlético de Madrid. Otro de los casos que nombré, por ejemplo, Szoboszlai pasó del fútbol austríaco a jugar en la Bundesliga. El caso de Jack Grealish, que dejó el Aston Villa para ir a jugar al Manchester City, por lo cual se me ocurrió hacer exactamente el mismo concepto, pero con 7 jugadores nuevos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y también en los canales secundarios, y que ahora sí, arrancamos con el video. Como digo siempre, si el síndrome se llama Calvin Phillips, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Futbolista que se desempeña como pívot, tiene 25 años, inglés él, que es canterano del Leeds y jugó toda su vida en este equipo de esa ciudad, que arrancó en el año 2014, que ha pasado por distintas categorías, que obviamente se consolidó y se convirtió en una pieza fundamental a raíz de la llegada de Marcelo Bielsa y obviamente a raíz también del ascenso al equipo a la primera división. Ya la temporada pasada fue un jugador muy importante, un futbolista que además ha ido creciendo paulatinamente, ya lleva jugado 223 partidos y ha marcado 14 goles, que también es más que recurrente su convocatoria a la selección inglesa, donde ha jugado 19 partidos, pero lamentablemente es un jugador que está en un equipo que hoy en día no atraviesa una gran situación. La temporada pasada el Leeds de Bielsa, con su estilo de juego tan particular, fue una de las revelaciones de la Premier, terminó en la 9ª posición. Hoy en día la realidad del Leeds es otra, pelea por no descender, suma cada punto que puede para poder escapar de esa pelea, pero claramente está lejos de pelear por ingresar a una Europa League o alguna competición europea, por lo cual obviamente el mejor jugador de este equipo, un jugador de selección, claramente para poder seguir avanzando en su carrera, debería poder cambiar de equipo. La realidad es que no le faltan candidatos que lo quieran, se habla del Liverpool, se habla de Manchester United, se habla de Tottenham, y yo creo que si no es en invierno, seguramente en verano vamos a estar viendo a Calvin Phillips ya con otra camiseta. Próximo caso, y vamos a hablar ahora acerca de uno de los jugadores que más se está hablando, valga la redundancia, a lo largo de esta temporada, como es el delantero serbio Dusan Vlahovic. Delantero que comenzó su carrera en el Partizan de su país, que luego fue comprado por la Fiorentina en el año 2018 por menos de 2 millones de euros, y atención a ese valor por lo que vale actualmente. Un jugador que se destapó en la temporada 2021, donde marcó 21 goles en la Serie A, y que en esta 21-22 lleva 14 partidos jugados con la Fiorentina y ha marcado 12 goles. Además tiene apenas 21 años, por lo cual es muy joven y tiene mucha proyección. Con Serbia ha jugado 14 partidos y ha marcado 7 goles, buenos números en una selección que ha sido la sorpresa, clasificando directamente a la Copa del Mundo del año que viene. Lo quiere media Europa, la verdad es que suena en todos los equipos, tanto de España como también de Italia, como también del fútbol inglés. Es un jugador muy cotizado, posiblemente después de Haaland el segundo delantero del que más se hable, pero la Fiorentina no acompaña. Es un equipo que desde el año 2015 no juega ninguna competición europea, que la temporada pasada, más allá de su gran cantidad de goles, terminó en la posición número 13, actualmente está séptimo, por lo cual yo creo que también, más temprano que tarde, va a ser otro de los casos de un jugador que se va a ir por mucho dinero. Se ha hablado cerca de 80 millones su transferencia, pero que no va a seguir en el conjunto viola. Volvemos ahora a la Premier para hablar de otro futbolista joven que juega de pívot, que también juega en la selección inglesa y que es una de las grandes revelaciones y proyectos que tiene el fútbol inglés, como es el caso de Declan Rice. Futbolista nacido en Irlanda, pero que representa los colores de Inglaterra. Igualmente llegó en las juveniles a jugar para la selección irlandesa, que se formó en las juveniles del Chelsea, pero que luego se terminó formando en el West Ham. Comenzó a jugar allí en el primer equipo en el año 2017, ha jugado 161 partidos, ha marcado 8 goles, como les dije antes tiene apenas 22 años, se ha afianzado. En esta temporada 21-22 lleva jugado 16 partidos en los cuales ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias, tengamos en cuenta que juega de pívot, por lo cual son muy buenos números. Con Inglaterra ya ha jugado 27 partidos y ha marcado 2 goles.
La realidad es que el West Ham normalmente es un equipo que venía en los últimos años acostumbrado a pelear en la zona baja. Es cierto también que a diferencia de los otros casos, en estas últimas 2 temporadas ha levantado mucho su nivel. En la temporada anterior terminó en la 6ª posición y clasificando a Europa League. Actualmente está 4º, por lo cual es un muy buen jugador en un buen equipo, que tiene un buen momento, pero que claramente tampoco es de los mejores equipos de la Premier. Se habla mucho de la posibilidad de que el gran candidato a llevárselo en algún mercado de pases próximo sea el Manchester City, y seguramente a partir de ahí pueda seguir creciendo en su carrera. Nos vamos un poco de la Premier para irnos a la Bundesliga y vamos a hablar ahora acerca de un defensor central como es el caso de Matthias Ginter. Futbolista formado en el Friburgo, que luego pasó por el Borussia Dortmund, que ahí jugó bastantes partidos pero finalmente lo terminaron vendiendo al clásico rival, el Borussia Mönchengladbach, donde juega desde el año 2017 hasta la actualidad. Ha jugado un total de 160 partidos y ha marcado 10 goles, tiene 27 años, por lo cual no es un pibe, pero tampoco es un jugador tan viejo, tiene todavía recorrido. Con Alemania también se ha vuelto una fija, ya ha jugado 46 encuentros, ha marcado 2 goles. Es un jugador que juega en un equipo que, lamentablemente, salvo la temporada en la cual terminó clasificando a Champions League, en las últimas no ha tenido un gran rendimiento, en la anterior terminó 8º, hoy en día marcha 9º. Es un jugador que además tiene la particularidad que a partir de junio del año que viene queda libre, por lo cual puede firmar a coste cero, y ya hay varios equipos que lo tienen en la mira. Se habla del Inter de Milán, se habla inclusive del Barcelona, y como obviamente no se va a hablar de un jugador alemán, sino también del Bayern Múnich. Nos vamos ahora al fútbol español, para hablar ahora acerca del volante Carlos Soler. Futbolista que jugó toda su carrera, tanto a nivel formativo como a nivel mayor, siempre en el Valencia, futbolista de 24 años, que ha jugado hasta el momento 195 partidos, ha marcado 27 goles y ha brindado 28 asistencias con el conjunto Che, que en esta temporada la realidad es que está teniendo muy buenos números, ha jugado 10 partidos, ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias, que además es un jugador que empezó a ser considerado por Luis Enrique, empezó a partir de este año 2021 a ser convocado, ya ha jugado 4 partidos y ha marcado 2 goles en las eliminatorias. El último que se jugó frente a Suecia jugó en los 90 minutos, que fue clave obviamente también para que España pueda clasificar directamente a Qatar. Lamentablemente el Valencia, es un video que se debería hacer aparte, está en una muy mala situación, tanto institucional como también deportiva. El Valencia que hace unos años veíamos peleando en Europa League, clasificando a la Champions, está muy lejos. En la 19-20 terminó 9º, en la 20-21 que fue la anterior terminó en el puesto 13, hoy en día marcha en el puesto número 10, por lo cual la realidad es que falta mucho para que el Valencia, sobre todo si empezamos a comparar plantillas, pueda tener un equipo competitivo para poder pelear en la Liga Española y volver a pelear también en Europa. No hay acá en este caso un equipo que lo tenga en la mira, pero también es cierto que creo que en algún momento se puede llegar a dar una transferencia a un equipo que tenga una mejor actualidad que el conjunto Che. Volvemos nuevamente a la Premier, en este caso para hablar de un arquero, y es argentino además este arquero, como es el caso de Emiliano El Dibu Martínez. Futbolista que tuvo un paso por las inferiores de Independiente, que luego llegó al Arsenal desde muy joven, tuvo muchísimos préstamos en distintas categorías del fútbol inglés, también en el Getafe español, hasta que finalmente se afianzó en el Arsenal y lo terminaron vendiendo al Aston Villa. La realidad es que desde que llegó al conjunto de los villanos ha tenido números fantásticos, ha atajado en 49 ocasiones, ha terminado con 19 vallas invictas. En la selección argentina empezó a ser convocado y se ganó rápidamente la titularidad, ha jugado 14 partidos en los cuales solamente recibió 4 goles y en 10 de esos 14 partidos no le marcaron ninguno. Es un jugador que en el Aston Villa, si bien el equipo jugó bien la temporada pasada, terminó en la posición número 11, actualmente el rendimiento es peor, se encuentra en la posición número 15, no muy lejos de los puestos de descenso, y la realidad es que, como les digo, es un arquero que terminó siendo ternado para tener la posibilidad de ser el arquero del año, si vemos los premios que se han empezado a llegar las nominaciones. Tiene 29 años, por lo cual no sería una locura una transferencia. Se habla de equipos importantes de la Premier, principalmente se ha mencionado el Tottenham en caso de que finalmente se vaya Hugo Lloris, y creo que también el Dibu está con la posibilidad de dar el salto a un equipo un poco más importante. Y por último, para cerrar, un jugador que creo que hace rato que merece la posibilidad de jugar en un equipo más importante y que realmente tenga pretensiones de pelear un título, es el caso de Domenico Berardi. Futbolista que es italiano, que se formó en el Sassuolo, que fue comprado por la Juventus pero nunca llegó a debutar y lo prestaron al Sassuolo y finalmente lo volvieron a vender a este equipo, que la verdad es que prácticamente es una institución allí. Ha jugado 302 partidos, ha marcado 111 goles y ha dado 71 asistencias, que con la selección italiana viene siendo convocado con regularidad. Ha jugado 23 partidos, ha marcado 6 goles. En la temporada anterior en el Sassuolo, en la Serie A, jugó 30 partidos, marcó 17 goles y dio 8 asistencias, una temporada bárbara. En esta lleva jugado 11 partidos, ha marcado 6 goles, ha dado 4 asistencias. Tiene 27 años, por lo cual lo mismo que dije en su momento de Ginter,
no es un chico que sea una gran promesa, pero sí, sigue siendo joven y tiene todavía para poder seguir creciendo y seguir jugando. La realidad es que el Sassuolo en las últimas 5 temporadas no ha salido de la mitad de tabla, la mejor posición ha sido un puesto número 8, la peor ha sido un puesto número 12, por lo cual creo que tranquilamente cualquier equipo un poco más importante de Italia, Milan, Inter, Juventus o de otra liga, le podría dar la posibilidad a Berardi de darle continuidad a un muy buen jugador y que obviamente también pueda pelear títulos en serio. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y que obviamente también tienen todos los links en la descripción para pasarse por mis redes sociales y también por mis canales secundarios. No mucho más, les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.